Sí, presidenta, no, tenía problemas con técnicos, estaba silenciado el micrófono. Bueno, eh, a ver, creo que es importante en primer lugar destacar la recuperación de determinadas potestades parlamentarias en lo que tiene que ver con el manejo de la deuda. Eh, y por supuesto que nosotros decidimos acompañar este proyecto porque somos conscientes que el país necesita y el gobierno necesita un respaldo político para emprender, se encamine de manera acertada con el Fondo Monetario Internacional. Y en función de esto yo quisiera hacer referencia primeramente a algunas particularidades del proyecto que creo que en su momento deberían haber sido mejoradas. Creo que es mucho más conveniente avanzar en una armonización de la propia ley de administraciones financieras. Pierde el criterio que preveía la propia ley, que usualmente, este es un tema de la reglamentación, usualmente cuando los países concurren al Fondo Monetario, bueno, son situaciones de emergencia, que lo deciden los gobiernos según sus momentos, sus tiempos, su contexto, pero en esas emergencias por la cual se acude al Fondo Monetario, los tiempos parlamentarios no vienen de la mano de los tiempos de las respuestas políticas. Por eso justamente la ley de administraciones financieras 92, que se firmaron 5 acuerdos con el Fondo Monetario, preveía en su artículo 60 la factibilidad de avanzar en acuerdos con organismos de crédito sin el respaldo parlamentario. Ahora bien, señalo esto porque de los propios considerandos del proyecto del Poder Ejecutivo se deja claramente establecido la legalidad del acuerdo que celebró el Estado Nacional del Gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional de conformidad a las previsiones del artículo 60 de la Ley de Administraciones Financieras. Pero yo me pregunto qué puede pasar con algunas cuestiones que no están contempladas en la ley. Quiero compartirlas. Por ejemplo, la ley no establece la oportunidad en que el Congreso debe brindar el acuerdo. ¿Cuándo brinda el Parlamento el acuerdo ante un eventual entendimiento con el fondo o la toma de préstamo? ¿Cuándo? La aprobación debe ser previa o posterior. ¿Y por qué lo pregunto? Bueno, porque difícilmente, ustedes me dirán, puede darse una ratificación previa de un acuerdo que se desconoce. Puede venir el primer inconveniente. El primer inconveniente es que si se avanza en una negociación del propio Poder Ejecutivo en un acuerdo, bueno, el inconveniente puede ser que pueda ser rechazado por el Parlamento. Pero vamos a una segunda hipótesis que no la contempla la ley, en un acuerdo previo. El fondo tranquilamente podría negarse a avanzar en un acuerdo con el Poder Ejecutivo, con la cartera económica, argumentando de que se requiere el aval legislativo para avanzar en un acuerdo. Sin el respaldo parlamentario, no está ese respaldo para avanzar en una negociación con el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese caso, se debería dar una aprobación antes que del Congreso, antes que el propio del Fondo Monetario Internacional. Entonces, creo que son cuestiones que necesariamente la relación la tiene que resolver, porque si está en potestad del Congreso el control que refiere a la deuda pública, en la negociación, fundamentalmente en el respaldo que debe tener la cartera económica, estas cuestiones tienen que estar dilucidadas, porque nos podemos encontrar con la exigencia de una autorización previa mucho antes que la del propio director. Como no lo contempla la ley, será justamente la reglamentación la que tiene que avanzar. Dicho esto, en el aspecto técnico, quiero sí hacer referencia a algunas cuestiones políticas que me parecen importantes porque que tiene que ver no con la forma, sino con el fondo de la discusión. Eh, Obviamente que somos conscientes de la situación inédita y compleja de la Argentina. Y obviamente que en los grandes temas, desde que acompañando
las decisiones del gobierno. Acompañamos la reestructuración, acompañamos inclusive con la abstención, con un presupuesto que es político, desde nuestro interbloque, fundamentalmente para avanzar en lo que se venía, que tenía que ver, porque convengamos una cosa, el debate parlamentario marca unos tiempos, parámetros, pero la realidad económica es que todo lo que nosotros queda ahí, queda nada en función de lo que se pueda negociar. Ni los propios parámetros que fueron contemplados en el presupuesto están supeditados a una negociación exitosa con el organismo internacional. Esto lo digo, ya que tanto se habló de autocrítica, porque es tremendo lo que, es decir, se busca con una ley respaldo político, se busca con una ley que el Congreso brinde aval político para la propia negociación que debe iniciar la cartera económica. En definitiva, se está buscando la política ante este tipo de decisiones. La ley de un fuerte respaldo de la política argentina en función de una negociación compleja, difícil, donde todos nos planteamos los mejores resultados para el país. Todos, absolutamente todos. Porque somos conscientes que una buena negociación con el fondo es una condición necesaria para ordenar medianamente cierta, no solamente el endeudamiento, sino fundamentalmente el desorden macroeconómico histórico que arrastra la Argentina. Pero es condición necesaria, pero no suficiente. Y acá viene la cuestión del planteo político. Yo al oficialismo con mucho respeto. Cuando se busca aval político, respaldo político, la verdad, no entiendo es al pasado y convencerse que los males de la Argentina están limitados a la etapa que gobernó Cambiemos, tenemos mucho para discutir. Se habló, a ver, de una deuda, se habló de endeudamiento, se habló de fuga de capitales. Eso es transversal a todos los gobiernos. ¿Dónde está la deuda? ¿Cómo se pueden preguntar a dónde fue el dinero? Como lo dijo el senador Romero. De la deuda que de cada $3 para financiar compromisos contraídos en la etapa anterior, pero es del Estado argentino. O nos quedamos con una discusión chica, y si quieren saber cuánto fue la deuda en la etapa anterior, cuánto fue la deuda de Cambiemos, está bien. Es una cuestión de, digamos, una discusión para la tribuna, pero no para la ciencia que tiene el Estado argentino. El gobierno necesita urgente respaldo político. Y lo digo con todo respeto, no se de facturas. El senador Lustó, como mismo informante, fue muy gráfico con los números. Miren, en el 2015, de 6 pesos que gastaba el Estado, solamente uno, 5 había que conseguirlo. Y cuando un Estado es deficitario, que es el problema crónico que tenemos como país, porque somos un país deficitario, porque la sábana es corta, el déficit, ¿cómo se financia un Estado? O con préstamos externos. Es mala conexión, Luis, no se te escucha. Senador Naidernhoff, ¿me escucha? Porque nosotros a usted no. A ver.
Ahora sí, ahora sí. A ver, adelante. Bueno, gracias. Se desconectó. Bueno, no. Decía que cuando el gobierno necesita respaldo político, eh, eh, podemos mirar al pasado reciente y, bueno, tener un pase de facturas permanentes en cuanto al endeudamiento, las causales. Podemos hablar de la fuga de capitales, como si fuera que el problema de refugiarse en otra moneda es una cuestión 20 años, no surgió en los últimos 20 años, hubo fuga en todas las instancias. Miren, del 2007 al 2011, 48.445 millones, del 2012 al 15, 37.557 millones de dólares. ¿Qué ganamos con esto? A ver, está bien dar un debate, pero ¿qué ganamos que necesita el gobierno? Lo planteo seriamente, porque yo creo que es un momento para la gente difícil, donde el ministro Guzmán, o quien en definitiva esté al frente de la negociación, debe contar con fuerte respaldo. Y honestamente, yo quiero decirles que creo que la carta del oficialismo, del bloque del oficialismo al Senado, dirigida al Fondo Monetario Internacional, me parece que es un flaco favor a una buena negociación. Yo creo que ustedes son parte de un gobierno, no son una tercera fuerza, donde pueden enviar una señal al Fondo Monetario diciendo cuáles son las intenciones o las buenas intenciones que se pueden compartir en los mecanismos de negociación. Pero tengamos cuidado, porque el organismo, el Fondo Monetario, no es, no se puede diferenciar Mauricio Macri y Cristina Lagarde, ahora arrancó un nuevo capítulo, hay un nuevo directorio, cambio de jugadores, entran los suplentes y se baraja y se da de nuevo. No funciona así. No funciona un organismo integrado por 192 países. No funcionan las cosas así cuando los préstamos te otorgan un directorio integrado por 30 países. Ahora, si ustedes me dicen que esto sí, para la política doméstica, puede servir, bueno, la culpa de Cambiemos, la destrucción de contratos democráticos, hay mucho para hablar de los contratos democráticos y de reglas de juego. Puedo pasarme horas de las visiones de los contratos democráticos. Puedo pasarme horas discutiendo las visiones, las estadísticas, de lo que se oculta pobreza, desempleo, de la justicia, de lo que se ha hecho con fiscales, horas. Y esto, estas versiones taquigráficas, estos sellos, esta marca registrada nuestra, ¿sirve o no para eventuales discusiones a futuro? O para las eventuales negociaciones. Y creo que es un error. Antes que una carta, el oficialismo, en realidad tendría que haberse reunido con el propio ministro para fortalecerlo. No ayuda porque son dos lecturas. Las lecturas de un presupuesto que quizás pueda servir este discurso porque detrás del presupuesto, bueno, no hay más IFE, no hay más ATP, no hay subsidios energéticos y hay que discutir tarifas. Seguramente habrá que discutir otro tipo de jubilación porque ya sabemos para dónde van las jubilaciones a la baja. Pero administrar a la Argentina en este escenario requiere de mucha prudencia, del oficialismo. Y ustedes son oficialismo. Y nosotros queremos una negociación exitosa, no por el peso de la deuda por el fondo, sino por los años y años de estancamiento que son transversales a todos los partidos que gobernamos la Argentina. Porque desde 1945 convivimos con una inflación de 2 dígitos, porque desde 1960 hay déficit estructural, un déficit crónico del 4,4% del PBI, porque la deuda, como se ha dicho, es parte de nuestra historia, porque es parte de nuestra historia refugiarse en otra moneda, porque no hay confianza, y no hay confianza y no hay credibilidad no por la mala economía, sino por las malas decisiones políticas. Entonces, si nosotros creemos que con este juego, con el juego de las cartas, primero lo vamos a conmover al fondo, cuando en realidad, miren, para conmoverlo al fondo, o para negociar en serio, con una posición dura, auspiciosa para la Argentina, el respaldo político debe ser contundente. El respaldo político debe ser contundente. Esta ley debería ser un mero trámite.
he escuchado con atención a la mayoría de los integrantes del oficialismo, reivindicando gestas históricas, supuestos desendeudamientos que no fueron tales, responsabilizando, estigmatizando el pasado. Pero, a ver, si quieren autocrítica, hay mucho para hablar, pero hoy se exige cordura. La Argentina exige cordura. El gobierno necesita cordura. Y el ministro Guzmán, o quien fuere, el equipo que esté a cargo de la renegociación con el Fondo Monetario Nacional e Internacional, tiene que saber que respalde. Tiene que saber que hay un parlamento que en serio quiere traccionar para que el país pueda salir adelante. Y algún día vamos a elevar la vara política y vamos a dar otro tipo de discusión. Y seguramente, y así espero que sea, con una buena renegociación y ordenando el desastre macroeconómico de años de la Argentina, porque nosotros lo intentamos, claro está, con la deuda. Y ¿saben qué? Lo dijo el senador Romero. Quizás para algunos no tuvimos esa audacia que algunos exigían o valentía para denominar el ajuste. Nosotros considerábamos que no estaban en condiciones ni políticas ni sociales para iniciar el camino del ajuste. Y avanzamos para financiar el déficit con deuda. Y nos pasamos financiando el déficit del Estado con deuda. Bueno, hoy sí se tiene una oportunidad de saldar con el fondo y de acordar inteligentemente el primer mensaje de la política argentina. El primer mensaje tiene que ser de cordura de la política argentina. Y la propia cordura tiene que venir del oficialismo. Miren, ustedes pueden decirme, sí, han existido buenas intenciones en lo que quisimos expresar al Fondo Monetario. Nunca nos fue bien con el Fondo Monetario. Y queremos decirle que así como dijo el senador Parrilli, como en Europa se contemplan préstamos adicionales de crédito, etcétera, etcétera. Miren, este es el Fondo Monetario. Lo primero que tiene que ordenar la Argentina es la casa política. Entonces no alcanzan con una ley. Si detrás de la ley lo que se ve es un rebelde al ministro de Economía. Y se nota eso. Quizás no tomaron nota de lo que implica la dimensión de una carta del oficialismo que gobierna en la Argentina en el Senado de la Nación para iniciar una negociación difícil con una Argentina con 45% en la pobreza que tenemos que hacernos cargo todos. Si quieren podemos mirar al pasado, yo trato de mirar para adelante, porque ustedes gobiernan y cuentan con una oposición que tiene vocación y espíritu constructivo, pero no te se acuerdan. Cuando requieren, cuando el país necesita un abrazo, se recibe una bofetada. ¿Ustedes creen que sirve? ¿Que a la gente le sirve el pase de factura de la historia de la deuda? Dejó como se dejó el déficit histórico, la cuestión de la fuga de capitales, en el gobierno de los 20 años en la Argentina. ¿Usted cree que la gente quiere un debate de estas características? ¿O está esperando otro mensaje? Está esperando otro mensaje. Cuando desde la presidencia se convocó por una carta a dejar atrás la Argentina del bimonetarismo y el acuerdo, fue una bocanada de aire fresco, pero todo queda en la nada en la Argentina. Hasta una ley que requiere consensos queda en la nada. Lo único que se reciben son pases de facturas. Nunca se tiene la capacidad de mirar para adelante. Entonces, ¿cuál es el desafío nuestro? Si ustedes gobiernan y las leyes más importantes las hemos acompañado, si no tenemos intenciones de poner palos en la rueda y queremos dar discusión de otro tipo, no hay que jugar con fuego. Quieren la ley, la tienen. No se trata de números. Se trata de negociar bien, de encontrar respaldo político. Que este gobierno necesita, el Poder Ejecutivo necesita sólido respaldo político para iniciar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y la Argentina necesita madurez política para ordenar los desastres macroeconómicos de arrastre que la padecen generaciones enteras. Y ese 45% de argentinos en la pobreza. Los que están desempleados, los que están en la informalidad, quieren otro tipo de respuestas, esperan otro tipo de respuesta de la dirigencia. Así que la ley la van a tener, hay un largo techo para discutir.
para renegociar en serio. Y son momentos bravos para el país. Vamos a terminar un año, ojalá se pueda con un bono, porque algunos ya no tendrán. 8.900.000 argentinos a partir de enero no tienen ingreso familiar de emergencia. Son tiempos difíciles. Y en los tiempos difíciles ahí tiene que estar la vehemencia y la sensatez de la política. Nosotros vamos a aportar nuestro grado de sensatez. También pedimos respeto. También pedimos respeto. Si hay que mirar para atrás y pasarse factura, cada uno tiene el manual que quiera. Pero yo le digo a ustedes que la mejor señal del país es cordura, es coherencia. Miren, grandes acuerdos, pero en serio, el senador Romero citó algunos. Por ejemplo, es Israel, que pasó por nosotros pasamos, pero un acuerdo transversal, pero no de discurso. Los discursos son para la tribuna. Hubo decisión en serio de la política para solucionar los problemas de raíz. No hay problemas que se solucionan como la Argentina si no se tiene visión de mediano y largo plazo. Estamos dispuestos a aportar. También aporten ustedes, porque la Argentina necesita calma y responsabilidad. Gracias, presidenta. Gracias, señor senador.